Página y ya estamos listos para revisar la actualidad internacional de este lunes 2 de febrero. Costa Rica se expresó en las urnas y el resultado es contundente porque con más del 88% de los votos escrutados, Laura Fernández se convierte en la presidenta electa del país tras alcanzar un sólido 48,5% de los apoyos, un triunfo en primera vuelta que ratifica el deseo de continuidad del modelo impulsado por el actual presidente Rodrigo Chávez. Pero ¿quién es la mujer que asumirá las riendas del país? Vamos a verlo a continuación. A sus 39 años, la politóloga puntarenense Laura Fernández ha pasado de ser la mano derecha del presidente Rodrigo Chávez en los ministerios de Planificación y Presidencia a ocupar próximamente la silla presidencial. Durante la campaña, Fernández no buscó matices, más bien se presentó como la heredera directa del estilo confrontativo y sarcástico que caracteriza al oficialismo. Su bandera ha sido el Partido Pueblo Soberano y una ideología clara, liberalismo en la economía y un marcado conservadurismo en lo social. Pero si algo definió su victoria fue la promesa de mano dura, porque Fernández ha puesto la mirada en El Salvador de Nayib Bukele, prometiendo replicar su modelo de seguridad en suelo costarricense. Primero plantea estados de excepción para combatir el crimen organizado, luego una reforma total al Poder Judicial al que tacha de blando y posteriormente buscaría la construcción de una megaprisión inspirada en el modelo salvadoreño. Sin embargo, desde la oposición denuncian el riesgo de concentración de poder. Los analistas advierten que su intención de reformar la Constitución busca debilitar los contrapesos democráticos en un país donde la reelección indefinida, a diferencia de El Salvador, sigue estando estrictamente prohibida. De esta manera, Costa Rica tendría a una segunda mujer en el mando presidencial tras Laura Chinchilla, que ocupó ese mismo lugar en el año 2010. De esta manera, el oficialismo en Costa Rica se consolida tras el término del gobierno de Rodrigo Chávez, quien le va a entregar próximamente a su aliada. Y cambiamos de tema porque el segundo cabecilla del Clan del Golfo falleció ahogado tras el vuelco de una lancha en la que se trasladaba. Así lo confirmó este domingo el gobierno colombiano. Alias Gonzalito, requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes, era el segundo al mando de la principal estructura de narcotráfico del país. El deceso ocurrió durante un traslado importante que se dio en vías fluviales en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia. Autoridades del gobierno indicaron que el naufragio provocó el ahogamiento del cabecilla, cuyo nombre real era José Gonzalo Sánchez. El Clan del Golfo fue señalado como el mayor exportador desde Colombia y enfrenta sanciones de Estados Unidos. La justicia colombiana lo buscaba por homicidio, desplazamiento forzado, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión. El grupo de origen paramilitar ya había sufrido golpes como la captura y extradición en 2022 de su máximo jefe, alias Otoniel. Y en Estados Unidos, una fuerte tormenta de nieve afectó el sur del país este domingo con temperaturas bajo cero. El fenómeno provocó cancelaciones de vuelos y cortes de electricidad en varias zonas de la Unión Americana. Son parte de las imágenes que llegan directamente, también el reporte de las autoridades estadounidenses, porque la ola de frío extremo llegó una semana después de otro frente que dejó más de 100 muertos. La nieve afectó a Carolina del Norte y estados vecinos durante este fin de semana. Las autoridades pidieron evitar las carreteras y alertaron sobre riesgos en viviendas costeras. En Nueva York, muertes por el frío aumentaron a 14, con posible hipotermia en al menos 8 casos. La ciudad opera bajo estado de emergencia desde el 19 de enero y activó medidas de resguardo. El alcalde Zohran Mamdani informó que más de 860 personas fueron trasladadas a refugios
y se abrieron albergues en los 5 distritos. El alto número de fallecidos reabrió el debate sobre la preparación y respuesta ante esta emergencia climática. Y vamos a cambiar de tema porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que inició conversaciones con las autoridades de Cuba. Señaló que estos contactos podrían derivar en un acuerdo mientras mantiene la presión política sobre la isla. El mandatario dijo que los diálogos avanzan con los más altos responsables cubanos. Trump ya suspendió el suministro de petróleo venezolano hacia Cuba en el marco de esa presión. Además, firmó un decreto que impone aranceles a países que vendan crudo a La Habana, y esta medida se sustenta en la evaluación de que Cuba representa una amenaza inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos, como lo ha declarado la Casa Blanca en días recientes. El gobierno cubano rechazó la decisión y acusó a Trump de intentar asfixiar a la población. Las autoridades de la isla advierten impactos directos en servicios básicos y abastecimiento energético. La situación se refleja en apagones recurrentes y escasez de combustible en las gasolineras. Y a propósito de este tema y de que Cuba está nuevamente en los principales titulares, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno enviará esta semana ayuda humanitaria a Cuba con alimentos, enseres y otros productos esenciales. Indicó que de forma paralela se busca resolver por la vía diplomática cualquier asunto vinculado al envío de petróleo por razones humanitarias. Así lo ha considerado. Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar, mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otros enseres, otros insumos fundamentales. Sheinbaum afirmó que en su reciente conversación telefónica con su homólogo Donald Trump no se trató el tema de Cuba. También negó haber hablado sobre el suministro de petróleo y rechazó la versión de Trump sobre una solicitud para suspender esos envíos. México reiteró su postura de solidaridad con Cuba y ordenó a su canciller iniciar contactos con Washington para aclarar un decreto que sanciona envíos de hidrocarburos. El objetivo es conocer con precisión el alcance de esa medida y sus implicaciones para la relación bilateral. El Papa León XIV expresó su preocupación por el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos. Así lo hizo este domingo. Desde el Vaticano llamó a los responsables a impulsar un diálogo sincero para evitar la violencia y el mayor sufrimiento del pueblo cubano. El pronunciamiento ocurre mientras el presidente Donald Trump incrementa sus advertencias hacia la isla. El mandatario estadounidense exhortó a la isla a aceptar un acuerdo sin detallar su contenido ni alcances. No solamente una de las prioridades en estas últimas semanas de la política exterior de Estados Unidos ha estado dirigida hacia Cuba, también hacia el Medio Oriente y particularmente el caso de Irán ante las protestas antigubernamentales que se han producido desde finales del mes de diciembre y luego en enero, y según reportes han sido duramente reprimidas por el actual régimen iraní. Vamos a ver el pronunciamiento que ha tenido el ayatolá Ali Jamenei, y luego de esto también se ha expresado el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha mostrado optimismo ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán. Estas declaraciones llegan tras las advertencias del líder supremo iraní frente a una eventual acción militar de Washington. Los estadounidenses deben saber que si inicial. Ahora este hombre también afirma regularmente que trajeron barcos y la nación iraní no debería asustarse por estas cosas. El pueblo iraní no se ve afectado por estas amenazas. Nosotros no somos los iniciadores. Las tensiones crecen mientras continúan las protestas opositoras reprimidas en el país desde diciembre. Estados Unidos mantiene una fuerte presencia militar en el Golfo Pérsico y el año pasado atacó, recordemos, las principales instalaciones nucleares iraníes durante el conflicto de 12 días con Israel.
Teherán insiste en que no teme la presión estadounidense y mantiene su postura firme ante las amenazas externas. La situación diplomática sigue siendo complicada. Esta semana la Unión Europea sancionó a los guardianes de la revolución al incorporarlos en su lista de agrupaciones señaladas por represión. En respuesta, el Parlamento iraní designó este domingo a los ejércitos europeos bajo esa misma categoría. Pero todo el foco sigue puesto, como les decimos, en el enfoque estadounidense y en la política de Donald Trump, que en principio se había referido a la represión de las protestas, diciendo que iba a defender a los manifestantes que se oponen al modelo iraní de la República Islámica, pero también últimamente ha cambiado nuevamente esa retórica y más bien se ha dirigido a la justificación por la amenaza nuclear que también denuncia Israel y que, recordemos, esto llevó a Washington el año pasado, exactamente en junio, a atacar las principales instalaciones nucleares iraníes, diciendo que se habían destruido por completo. Sin embargo, otros informes sugieren que Irán estaría rearmándose nuevamente y esto ha llevado a Washington a poner el foco en lo que considera amenaza, en este particular por las emisiones nucleares de Irán y su negativa a alcanzar un acuerdo bajo las condiciones que establece Estados Unidos. Es decir, que la atención está puesta nuevamente sobre Medio Oriente. También recordando que Estados Unidos ha enviado su portaaviones USS Abraham Lincoln a la región cerca de Irán y también está movilizando importantes equipos militares en la región con sus aliados, con Qatar, con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes Unidos, donde ha profundizado una relación y bueno, todo está por verse en los próximos días. La prensa estadounidense reseña que ya Estados Unidos está preparando un ataque contra la República Islámica. Sin embargo, Trump en estas últimas horas ha expresado que tiene esperanza en que pueda alcanzarse un acuerdo y por ahora todo depende de eso. Son las 6:50 de la mañana. Finalizamos así la información internacional el día de hoy aquí en Primera Página. Vamos a hacer la pausa y al regreso el